pasaban así maestros así de plan, de maestros por horas, como pasó la profesora esta Matilde Fonte, la profesora Rosa Cuña, la profesora Eva Dolores Loaiza. Profesor, yo fui alumno de esa época, exactamente el periodo 56-59. Yo recuerdo que se privilegiaba aquí la educación musical y hubo en esta escuela secundaria dos grandes figuras de la música, para mí regional o nacional, como maestros de los jóvenes de entonces. Me refiero al mayor Isauro Sánchez Pérez y a la ilustre maestra Esubeldía. ¿Qué recuerda de esas dos figuras que hoy son casi leyenda? Pues recuerdo cuando venían aquí al frontispicio, aquí a la escuela secundaria, aquí venían la banda de música dirigida por el mayor, en la cual estabas tú aquí de trompetista, creo, ¿no? Así es. Estaban hoy también el profesor, ¿cómo se llama? Pedro Vega, los Curiel. En fin, alegraban mucho cuando venían a dar aquí audiciones aquí en la secundaria. Se alegraba muchísimo el ambiente, ¿no? Hasta todas partes querían, cada quien pedía su música predilecta, pero sí, no era posible, pero que ya las tenían programadas, ¿no? Las que tocaban, muy alegres, muy bonitas en el tiempo. Después la profesora Esubeldía fue maestra, aparte de su labor cultural, musical, pues también fue maestra de grupo aquí en la secundaria. Llevábamos los grupos allá al museo y biblioteca y nos mandaban aquí a unos maestros a cuidar la disciplina porque los muchachos eran un traviesos, ¿no? Y nos mandaban allá a cuidar ahí. Y siempre íbamos a cantar allá a la maestra, que cantara que 3 días, saque Nina. Y ya los maestros que decían, ya hace 3 años, ya está bueno. Solo yo recuerdo muy bien y pedí que fuera aquí esta entrevista porque obviamente estar físicamente sobre este piso original de la escuela secundaria, en estos edificios de la arquitectura del arquitecto Leopoldo Muñoz, tan sólidos, tan de buen gusto, ¿no? El frontispicio, su remate arquitectónico, los pasillos anchos de un piso pulido, las arcadas interiores, el jardín interior, o sea, edificios de una arquitectura escolar muy apropiada para poder uno aprender en esa época conocimientos. Y como les recordaba ahorita, en este lugar recuerdo que la banda de música ensayaba diariamente de 1 a 3 de la tarde y pues sonaban aquí en estos recintos oberturas, marchas, valses, intermezos, operetas, zarzuelas, y era mucha vida artística estar aquí uno ensayando con su maestro Sánchez Pérez en ese lugar, y por aquí pasaban los compañeros que salían de clase de química o de física de la 1 de la tarde, ¿verdad? Y era una época de mucha formación, de conocimientos y de sentimientos artísticos. Y efectivamente, la maestra Esubeldía, recuerdo que la clase de música la daba allá en el museo, y ciertamente le ponía a cada grupo un coro a capela, ¿verdad? Y el fin de año había un concurso de coros. Y todos los, digamos, 10 grupos de la secundaria, íbamos a Esubeldía ahora al concurso, ¿verdad? De fin de año. Pues se llenaba aquello de jóvenes de 11 a 14 años y era trabajosa la disciplina. Pero era muy importante pues ver cómo esos maestros podían sacar de personas de una incultura natural de esa edad y esa época, sacar voces muy importantes, ¿verdad? Y sacar melodías y armonías difíciles de encontrar en un joven solo que tenga como nosotros maestros de esta talla. Profesor, yo recuerdo otra anécdota que está muy ligada con usted. Usted a ver si la recuerda. En cierta ocasión, algún alumno, quizá de 3er año, de los grandes, ¿verdad? Osó con una navaja de esas de bolsillo cortarle, recuerdo, la corteza a un árbol que está por acá en la esquina de llegando a la puerta de la secundaria, y quizá le cortó la corteza y le puso alguna leyenda ahí. Y recuerdo que ustedes, o sea, la dirección de la escuela, Amadeo Hernández y usted, nos juntaron a todos en ese lugar del jardín, a toda la escuela secundaria, para darnos una regañada, me acuerdo mucho, muy severa.
Y recuerdo que usted se puso en ese lugar de el pasillo, y nos dirigió, recuerdo, un discurso regaño, en el cual, pues inclusive nos llegó a amenazar que si se llegaba a saber quién era la persona que había hecho ese daño a la ecología de ese árbol de la entrada a la escuela, iba a ser expulsado. Es decir, eran épocas en las cuales se cuidaban las pequeñas grandes cosas, ¿no? Sí. Yo recuerdo que usted era pues una figura paternal, pero a la vez severa, que lo usaba la dirección para transmitirnos mensajes de ecología o de valores docentes o valores éticos, y que nosotros teníamos un profundo respeto por ustedes, y además una recriminación que hacíamos a aquel a que había ocasionado ese daño. Quizá ahora nos dé risa, pues, ¿no? Sí. Que se dañe a un árbol, que se le quite una corteza o se le ponga ahí Lupita ama Juan, qué sé yo, pero para esa época fue una cosa muy grave, ¿no? Y muchos estudiantes de la época recordamos esa regañada suya porque se cuidaban los valores de lo que es hoy la ecología. Y usted, profesor, recuerdo que estaba en el anexo poniente, en la planta baja, ¿verdad? Y la planta media estaba, creo que el profesor Carlos Gámez, el Drácula, y la planta alta, el profesor Gutiérrez Carranza. ¿Por qué tenía la planta alta, profesor? Pues tenía la planta alta él porque cuando se inauguraron esos 3 departamentos, nos llamaron para ver cuál preferíamos, porque ya estaban diciendo para geografía, para biología y para química y física. Sí. ¿Y cuál desearíamos? Pues yo coger la planta baja. Pero me dijo, pues el medio, y él, yo dice, yo tengo un telescopio, me conviene estar allá arriba. La planta alta. Para estar fisgando. Profesor, después de una intensa actividad docente de cerca de 35 años, usted se retiró de este plantel, fue trasladado a otro plantel y luego al plantel Reforma, y finalmente por políticas educativas estatales y federales la secundaria desapareció. Sí. Pero dejó una semilla en la universidad y en nosotros y en ustedes seguramente de un árbol moral que difícilmente se puede vencer por más tentaciones que los tiempos modernos nos impongan. Profesor, ¿usted recuerda el último día de clase que tuvo en este edificio y qué sintió después de su fecunda tarea en estos recintos? Pues sí, como es natural, pues se siente pues un sentimiento moral intenso, ¿no? Y se agolpan en la memoria, en la imaginación, todos los recuerdos de todos los alumnos y alumnas, los trances, los pasajes, y uno dice, al menos yo decía, pues son pasajes tan hermosos, tan hermosos, pero que ya nunca volverán. Profesor, usted después de eso ingresó a un plantel secundaria de carácter particular, preparatoria, perdón, y ahora sigue usted ahí, pero como puesto administrativo, ya no está en el aula, no. Está únicamente coadyuvando a la dirección, pues para fines administrativos. Secretario académico. Exactamente, ¿no? Académicos. Profesor, ¿qué reflexiones, qué consejo pudiéramos recoger todavía de usted hacia las generaciones presentes de escuelas secundarias, ya sea particulares o públicas, o escuelas preparatorias, o escuelas de la universidad, pues de un viejo y querido maestro que ahora la universidad se enorgullece de tenerlo como un fundador de esta escuela? ¿Y qué mensaje podía dejarnos para la posteridad, profesor? El mensaje que siempre en reiteradas ocasiones he emitido a la juventud estudiosa es que en un porcentaje el más intenso que se puede, se dediquen pues a sus labores estudiantiles, al estudio, a la investigación, al deporte, a la diversión sana, y haciendo un paréntesis muy significativo, que no se dejen dominar por las pasiones políticas
que no dejen, que no permitan ser involucrados por partidos políticos de ninguna clase, ni ideología, ideología, ni, ¿cómo se llaman? Que no se dejen dominar pues por pasiones políticas, porque los partidos pues políticos andan buscando miembros, y sobre todo miembros que a ellos les parecen en un futuro que les van a rendir muchas esperanzas. Se valen pues los estudiantes, es una semilla muy fértil para que los estudiantes pues hagan proselitismo a sus ideas, a sus filas. Pero a la postre pues esas cuestiones alejan primordialmente de la base que tiene el alumno, el estudiante preparatorio, secundariano, preparatorio y sobre todo universitario. Yo les he aconsejado siempre, les he dicho, les he manifestado, les he expresado de mil maneras que se dediquen al estudio para que hagan un porvenir luminoso, para que ayuden a su familia, a su ciudad, a su patria. Y, como dije anteriormente, que no se dejen manipular por ningún partido político, absolutamente por ningún. Profesor, pues no únicamente hemos recogido de su parte testimonios, vivencias y recuerdos de su época como niño, adolescente, estudiante, profesor y ahora secretario académico de una escuela particular, sino, por qué no decirlo, y jubilado de la universidad. ¿Por qué no decirlo toda una tesis, profesor? Porque ciertamente la universidad es el todo de la verdad y los partidos son parte de la verdad. He escuchado finalmente esta idea muy interesante y así es como hemos tenido la oportunidad, el privilegio de recoger para nuestra máxima casa de estudios un testimonio más de un protagonista de una época romántica, pero muy rica de la Universidad de Sonora, y esperamos de que estos recuerdos y este mensaje lleguen y calen hondo en el corazón y mente de tanto estudiante que fuimos de ellos y que hoy queremos seguir luchando por preservar la mayor riqueza que es la educación en Sonora. Muchas gracias.